Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un año más, un curso más a Sentir Cofrade, nuestro programa de referencia aquí en PTV, no sé cuántos años van, pero muchos. Esta es la quinta temporada en la que yo ya estaré involucrado en el programa, pero dimos una pista durante la celebración de la gala de presentación de este programa, o sea, de esta casa, de PTV, cuando explicamos cada uno de los programas que íbamos a poner en funcionamiento durante todo el curso. Y ahí, en ese momento, dejamos un poco entrever que no iba a ser yo el presentador este año de este programa. No me voy a marchar, no es que deje de estar aquí, pero sí que no voy a estar delante de las cámaras porque Sentir Cofrade va a tener un nuevo presentador. Yo voy a seguir trabajando en PTV con otros proyectos, ya saben, con el tema del deporte, con el informativo, también con el Sentir Cofrade, pero desde detrás de las cámaras. En el último recuerdo, antes de marcharnos de vacaciones, casi que indirectamente me despedía de todos ustedes. Pues bien, estoy aquí casi que para presentarle al relevo, esa palabra que tanto nos gusta cuando hablamos de cofradía, que se va a sentar aquí también en esta silla para dirigirse a todos ustedes, y que es Ricardo Serrano. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Compañero también de aquí de esta casa, ha llegado este año para hacer cofradía, está haciendo información, y que te vas a sentar aquí a partir de 5 o 10 minutos. Sí, a coger tu relevo, como tú bien has dicho, que es una palabra muy cofrade, y nada, con mucha responsabilidad, porque espero estar a la altura del programa de Sentir Cofrade, evidentemente un programa que guste, que esté cerca de las cofradías también. Y hacer un poco el perfil, va a ser la última entrevista que haga, aquí en este, bueno, haré muchas más, ¿no?, pero sin la responsabilidad de estar aquí. Te voy a hacer un perfil como un hermano mayor, para un poco que nos cuentes quién es Ricardo Serrano, terminado ya de estudiar periodismo, y bueno, cuáles son sus gustos, sus intereses, también cofrades. Pues bueno, Ricardo Serrano es un chico de 26 años, cofrade, y no sé si eso es bueno o malo para presentar un programa de cofradías, porque quizá a veces no puedo ser lo más imparcial o objetivo posible, porque es mi pasión las cofradías también. Y bueno, pues esta pasión, como se dice, viene desde bien chico. Soy perteneciente a la Hermandad de la Esperanza, en la cual he desarrollado mi juventud, porque he estado metido en el grupo joven. Por tanto, o he estado más bien, porque ya evidentemente entre la edad, los estudios y tal, pues lo dejé, pero he estado muy metido en el mundo de las cofradías, y pues bueno, pues sigo a día de hoy, lo que pasa es que desde un segundo plano. De la Hermandad de la Esperanza, periodista de estudio, es decir, que también no eres un intruso en ese sentido. No. Y bueno, con ese gusto y con esa pasión. Cuéntanos un poquito cuál es la idea que tienes también del mundo cofrade en Córdoba. Pues la idea general que tengo del mundo cofrade es que creo que desde el año 2013, con la Magna, con el Vía Crucis Magno, se produjo un punto de inflexión en Córdoba. Fue como el pistoletazo de salida para esa Semana Santa que hoy en día conocemos, que creo que difiere mucho de la Semana Santa que conocíamos antiguamente, y en la actualidad creo que Córdoba tiene unas cofradías, unas hermandades que nada tiene que envidiar, ¿no?, que envidiarle a otras ciudades de Andalucía. Vamos a tener un poco el orden del programa, casi que va a ser muy parecido, el de años anteriores, dándole pues la importancia que tienen, ¿no?, a las procesiones que hay, que una de las cosas esa sobrecarga, ¿no?, que siempre de la que hablamos aquí de esas procesiones que es extraordinaria, de ahora vendrá pronto la del Buen Suceso, venimos y de hecho vamos a ver la de Desamparado en poquito tiempo. Y también conociendo, ¿no?, la hermandad un poquito más de dentro. Me decías cuando teníamos las reuniones previas, quiero hablar de obra social, quiero hablar de esa parte un poco más escondida, ¿no?, de las cofradías. Sí, porque creo que sí es una gran desconocida en parte, en principio porque tenemos muchas prohermandades que han ido renaciendo en los últimos años, y también me gustaría que se le diera voz a esas hermandades que quizás mucha gente todavía desconoce, al igual que dársela a las hermandades que están en la Semana Grande de Semana Santa.
Y como tú dices, no solo conocer el patrimonio que tienen en esas hermandades, que es grandísimo el patrimonio artístico, y no solo conocer ese día, ese Domingo de Ramos, ese Lunes Santo, el Martes Santo, el día que salen, sino esa vida que tienen durante los 365 días del año. Durante todo el año la hermandad tiene vida, y una de ellas es la obra social, que creo que es como la que más silenciada está, bien porque se hace de manera más discreta y no se conoce mucho públicamente, o bien porque no se le da la relevancia que debe tener. Entonces también me gustaría poner el foco en esa parte, en la caridad, en la obra social que tienen todas las hermandades. Lógicamente vamos a estar pendientes de esa obra social, vamos a estar pendientes de las procesiones, pero que nadie se engañe porque también es un programa y al final aquí nos hemos juntado dos periodistas para hablar también de actualidad. Hay una pequeña gran revolución, se puede decir, en el mundo cofrade actual, con temas candentes que nadie... y además ya lo aprenderá, porque a mí un tema que me gustaba hablar, que era el de la madrugada, al que hay que seguir hablando de él, hay que seguir hablando de los nuevos estatutos de la agrupación de cofradías, de esas elecciones que tenemos por delante, de toda esa información pura y dura que al final también generan las hermandades. Por supuesto, la actualidad es fundamental en todo y evidentemente también en este programa y en las cofradías. No podemos pasar de largo, como tú bien has dicho, los procesos electorales que todos los años hay abiertos en alguna hermandad, bien la actualidad también, como tú bien has dicho, la madrugada, muchos temas de actualidad que aquí estamos para hablar de todo, con todos también, y darle su voz a todo el mundo. Como ven, va a ser un Sentir Cofrade pues muy parecido al que al que teníamos hasta que llegamos al mes de junio. Saben que por también los tiempos que se marcan en el mundo cofrade, de septiembre a diciembre, pues estaremos ahí un poco contando esas pequeñas historias donde también nos vamos a gustar, intentaremos contar en cierto modo también esa vida de la que hablaba Ricardo. A partir de diciembre sí que un poco poniendo ese contador hacia atrás de cara a la Semana Santa, de cara a la Cuaresma. Sí, bueno, para los que somos cofrades el contador empieza desde que se acaba el domingo de resurrección, ¿no? Y bueno, no sé a cuántos días estamos, pero bueno, menos de 200 días para que llegue la Semana Grande, pero hasta que llegue esa Semana Santa, tenemos muchos martes por delante de Sentir Cofrade, donde cada semana pues daremos, como tú bien has dicho, la información de que haya de las cofradías. Esa semana, por ejemplo, próximamente tenemos otra procesión extraordinaria, la del Buen Suceso. También se celebra el primer aniversario de la coronación de la Paz y Esperanza. Es decir, todas las semanas tenemos actualidad y, por tanto, esa mezcla de actualidad con esa mezcla de entrevistas interesantes que sean de actualidad, bien, como hemos dicho, de futuros hermanos mayores o de hermanos mayores o de imagineros. Tenemos un montón de profesiones relacionadas con la Semana Santa también muy desconocidas. Entonces, todo eso hasta llegar a la Semana Santa, que evidentemente esto lo que ansiamos todos los cofrades y bueno, la ciudad de Córdoba, pero por delante quedan todavía muchos martes. Y tú descuida que, te lo digo ya por experiencia, que cuando quieras acordar, el Domingo de Ramos estamos sacando paso a la calle y estamos aquí en PTV para contarlo todo. También las hermandades de Gloria, hay que dejarles espacio que tienen ganado ya por su propia existencia y que también van a seguir con nosotros lógicamente este año. Por supuesto, bueno, hemos pasado 2 fines de semana donde han salido, por ejemplo, la Pastora de Capuchinos, que también tendrá aquí su hueco reciente, vamos, en unos minutillos. El Socorro, la Virgen del Socorro, que salió el domingo pasado. Tú has mencionado también la procesión de los desamparados, que no es de Gloria, pero que recientemente acabamos de tener su salida extraordinaria. La Virgen del Rayo, es decir, todas las hermandades, sean prohermandades, sean hermandades de penitencia o de gloria, aquí tienen su voz y su cabida. ¿Qué más te iba a decir? Ah, sí, ¿qué reportaje tiene especial ganas de hacer? ¿Tienes ya algo en la mente que diga, me encantaría poder, y ahora que tengo la oportunidad de este programa, dar altavoz a esto? Pues sí, tengo un reportaje que tengo muchas ganas, creo que también tiene ganas la Sociedad Cordobesa Cofrade, que es uno de los grandes proyectos y de los grandes estrenos de la próxima Semana Santa, y es la Casa Hermandad de la Sentencia. Una Casa Hermandad que se ha hecho esperar, por así decirlo,
y que si Dios quiere en 2024 es una realidad, bueno ya está siendo una realidad, pero me refiero que el año que viene, si Dios quiere, los pasos, los titulares de la Hermandad de la Sentencia salen desde allí, y es un reportaje que sí me gustaría hacer porque es uno de los grandes estrenos del año que viene. He hecho una particularidad y espero que ni José ni Rafa Salamanca se enfaden. Cuando se hizo el manto de gracia y amparo, se hizo atendiendo a las dimensiones ya de la puerta de salida de la Casa Hermandad. Hubo que hacer reajuste porque se dilató aquello en el tiempo. Está claro que Sentir Cofrade va a seguir siendo mi casa, ahora es la casa de Ricardo también, pero es la casa de las hermandades y la gente de las cofradías. A mí me gustaba mucho decir que aquí tenía cabida todo el mundo que tiene voz en el mundo cofrade, imagineros, floristas, tallistas, bordadores, bandas de música. Todo eso vamos a decir que va a seguir teniendo aquí cabida por una sencilla razón, y es que Sentir Cofrade va a seguir teniendo el mismo aroma que tenía antes. Así que Ricardo Serrano, nuevo presentador de Sentir Cofrade, yo alguna vez me pasaré por aquí, aquí estamos, el tándem que va a estar aquí este año en Sentir Cofrade, pero eso sí, va a llevar la voz cantante aquí en plató con los invitados, con la gran mayoría de reportajes. Así que creo que alguna de estas dos son tus cámaras. Yo te dejo ya para que presentes, así que gracias. Vamos a trabajar juntos, esperemos pasarlo bien, me pongo a tu disposición y ahora sí, empieza la nueva temporada con Ricardo Serrano de Sentir Cofrade. Muy buenas noches de nuevo. Como comentábamos anteriormente Fernando y yo, traemos un programa un poco de recapitulación de este verano, de estos 2 últimos fines de semana que hemos estado de vacaciones. Volvemos a una nueva temporada y lo hacemos en primer lugar con la procesión extraordinaria que hubo el pasado sábado de la Madre de los Desamparados en su 50 aniversario. También les traemos del fin de semana anterior la procesión de la Divina Pastora de Capuchinos y de Rayo. También un reportaje de la Iglesia La Merced y de la historia que hay detrás de ella. Y por último cerraremos este programa con la procesión más reciente, la del domingo, la de la Virgen del Socorro. Como les comentaba, en primer lugar vamos a abrir el programa con esa procesión extraordinaria por su 50 aniversario de su bendición de la Madre de los Desamparados. La Hermandad de las Penas está de aniversario este año y su culmen fue el sábado pasado en una procesión extraordinaria con una imagen histórica, la Madre de los Desamparados bajo palio. Era una imagen que desde hace muchos años no se veía, porque actualmente en la Semana Santa acompaña al Cristo de las Penas en su paso de misterio, y el sábado pudimos disfrutar de ella por las calles de la feligresía, de la Corredera, San Pedro, así como de su barrio, en un año, como digo, muy de celebración, porque cumple 50 años la Madre de los Desamparados de su bendición.
Mira la señora que guapa, mira la señora que guapa, mira la señora que guapa. Fuera. Vamos la gente, va. Señores, vamos para atrás. Vámonos para adelante.
Ya lo han visto, un sábado de celebración para la Hermandad de las Penas, como digo, con una imagen histórica, la Madre de los Desamparados bajo palio después de tantísimos años. Y ahora pues les traemos unas imágenes de la Divina Pastora de Capuchinos, que salió hace justamente 2 sábados, como todos los años lo hace, por su barrio, por Capuchinos y por las calles colindantes. Una imagen acompañada de su colegio, la Divina Pastora, de toda la feligresía del barrio y también arropada por todo el mundo cofrade y los cordobeses.
con estas imágenes de la Virgen de la Divina Pastora nos despedimos hasta dentro de un ratillo. No se muevan porque volvemos en unos instantes. Ya estamos aquí de nuevo y en esta segunda parte, en este segundo bloque del programa, les traemos la exposición de Puerta Nueva, la hermandad, la prohermandad de Puerta Nueva de la Salud, que está también de aniversario como la Hermandad de las Penas, esta vez por su 10º aniversario, una hermandad joven, pero que en sus 10 años de historia ha evolucionado rápidamente. Sale, como todos bien sabéis, el Jueves de Pasión, y tienen las dos imágenes, tanto del Cristo como de la Virgen, aunque actualmente solo procesiona la imagen titular del Cristo, pero que pronto, estoy seguro, con la rapidez con la que avanza esta hermandad en su buen hacer, en su buen trabajo, veremos a esa Virgen procesionando ya mismo por el Jueves de Pasión. Estreno, desde luego, más que esperado, ¿no? Pues la verdad que sí, aquí estamos pues inaugurando la exposición por el 10º aniversario, entre el amplio, los amplios actos, ¿no?, que se están desarrollando durante el 2023 y bueno, pues para poner un poquito, ¿no?, ese punto y final los actos del 10º aniversario con esta exposición. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Bueno, pues nos vamos a encontrar desde lo que es el inicio de la hermandad, cuando se crea como agrupación parroquial, de lo que son los inicios, cosas de patrimonio, ¿no?, del Cristo de la Veracruz, de la Virgen de la Cabeza, que fue cuando comenzamos, y pues la continuación que ha sido el misterio del Señor de la Salud y un poquito las piezas de patrimonio que se han ido, bueno, pues poquito a poco ganando gracias al trabajo de cada uno de los hermanos, lo que tenemos por aquí expuesto. Estamos oyendo de fondo lo que es una marcha procesional, además con las voces de los capataces. La verdad que sí, hombre, tenemos muy buenos capataces y muy buenos costaleros, ¿no? Y después detrás del misterio, pues una de las mejores bandas de Córdoba, por no decir la mejor agrupación musical, que es la Redención de Córdoba. Esta es una prohermandad que está a punto de subir ya, de ser hermandad. Bueno, estamos en ese momento del estatuto de experimentum, ¿no? Es un proceso que en este caso nosotros tenemos de 6 años. Este año es el 5.º, año que viene sería el 6.º, y bueno, pues entendamos que, pues gracias a Dios, pues poquito queda, ¿no?, para llegar a ese momento, ¿no?, que sería ya el cumbre, ¿no? Pasará en ese momento cuando ya sea el nombramiento oficial de hermandad? Primeramente lo celebraremos porque es un trabajo de muchos años y después pues bueno, pues iniciaremos los trámites que se nos soliciten, ¿no? Primeramente para constituirse como hermandad, que hay que seguir también unos trámites, y después a partir de ahí pues ver si se aprueba el estatuto de la agrupación. Estaríamos dentro de la agrupación de cofradía y esperar que llegue el momento para entrar a la Semana Santa de Córdoba. Rafael, los relevos de los presidentes, también de los hermanos mayores, están siendo con gente muy joven. Bueno, sí, en este caso es verdad que últimamente se ha visto que las generaciones están cambiando. En mi caso yo soy el que menos tengo que hablar, ¿no?, porque también soy de esas generaciones que cambian, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que están cogiendo la hermandad de gente joven, pero es que al final tiene que haber de todo, tanto gente joven como gente un poquito de más edad, y tiene que haber un cómputo de todo, es lo que suma, tiene que haber de todo. ¿Por qué tiene que venir los ciudadanos de Córdoba? ¿Por qué no pueden perderse esta exposición? Pues bueno, yo creo que, estoy seguro, ¿no?, que van a poder disfrutar de una exposición que merece mucho la pena, ¿no? Ver lo que es, cómo ha crecido la Prohermandad de la Salud de Córdoba, ver la cantidad de patrimonio que tiene en poquito tiempo, y bueno, pues yo creo que hay muchísimas muestras que yo creo que vosotros habéis podido poder contemplar un ratito de todo el patrimonio, ¿no?, en torno al misterio, la túnica bordada del Señor, la cantidad de las joyas que tiene la cofradía, las varas. Bueno, pues un poquito de cada cosa, que vengan y disfruten de ella.
10 años de salud, como decía, de la Prohermandad Joven de la Salud, y nos vamos hasta la otra orilla del río, hasta el Campo de la Verdad, con una hermandad señera, con una Virgen que tiene ya muchos años de historia, como es la Virgen del Rayo. Salió hace justamente 2 domingos y recorrió las calles de la feligresía del Campo de la Verdad, que antiguamente lo hacía el Sábado Santo, pero que actualmente lo hace en septiembre por la fiesta de la Exaltación de la Cruz. Vamos a verlo todo por igual caliente. ¡Ocho!
Y ahora volvemos a cruzarnos otra vez a la orilla porque vamos hasta la iglesia de la Merced. Una iglesia con una historia detrás que muchos quizás desconocen, pero que es la que hay. Sufrió un accidente, mejor dicho, un incendio hace ya unos años y que nos encontramos actualmente con una iglesia totalmente reformada, totalmente restaurada desde cero. Traemos un reportaje de la historia de esa iglesia, de la iglesia de la Merced. El Palacio de la Merced, antiguo convento de la Merced Calzada, es la sede de la Diputación Provincial de Córdoba. Está declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento desde el año 2008. Es una de las joyas del barroco cordobés, que en Córdoba sabe que se habla mucho de la Córdoba musulmana, de la Córdoba romana, pero muchas veces se olvida ese pasado barroco de una ciudad que en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII fue una ciudad muy barroca y nos dejó ejemplos como el antiguo convento de la Merced y sobre todo este centro, este corazón del edificio que es la iglesia de la Merced. La Orden de la Merced es una orden que se funda en Barcelona en el año 1218, la noche del 2 de agosto se le aparece la Virgen a San Pedro Nolasco y le pide que funde una orden para que ayudara a redimir a aquellos cristianos que habían caído en manos musulmanas. Se aprueba esta orden el 10 de agosto y a partir de entonces se van a levantar una serie de conventos por toda la península. La iglesia está dentro del edificio general del llamado Palacio de la Merced y se fundó tras la reconquista de la ciudad de Córdoba en el año 1235 por Fernando III. Los frailes mercedarios que vinieron con el rey se le regalan el terreno para levantar el primitivo convento. Un convento que se pierde en el tiempo cuando en el siglo XVIII pues, va a transformar, pues se adapta ya a las modas imperantes del momento, sobre todo la moda que venía después de la Contrarreforma, y se adapta a ese nuevo convento, donde se va a incluir la iglesia. Había también una pequeña iglesia de corte medieval que también se pierde para levantar este imponente edificio. Al llegar a Córdoba, los reyes católicos se habían trasladado a otra ciudad, siendo el convento uno de los pocos sitios que le dio cobijo. En recuerdo al paso de Cristóbal Colón por este edificio, son datos curiosos, pero que nos habla un poco de la importancia, ¿no?, de estos personajes que pasaron por aquí. Tenemos enfrente justo del edificio la Plaza de Colón, que se le nombró así, antiguamente era el Campo de la Merced, y se le nombró como la Plaza de Colón en recuerdo al paso de Cristóbal Colón por este edificio. Y las calles que están alrededor del edificio pues toman nombres relacionados con el descubrimiento de América. En un ángulo está la Avenida de América, en el otro está la calle Reyes Católicos y detrás pues está la calle 12 de Octubre. Pues son que junto a la Plaza de Colón pues forman pues, un entramado de calles que recuerdan la presencia de Cristóbal Colón aquí en el antiguo convento de la Merced. En 1835 los frailes son expulsados y el convento de la Merced queda extinguido como consecuencia de la desamortización de Mendizábal. Quedando en manos de la beneficencia, se convierte en hospicio provincial. Un establecimiento benéfico que recogía a aquellos niños que algunos de ellos abandonaban al nacer en la casa cuna y los trasladaban aquí a este edificio. En la parte del patio blanco, que es la parte más antigua, estaban los niños y en la parte del patio barroco pues ahí estaban las niñas y en medio pues quedaba la iglesia. Era la manera de estar aquí, estaban las monjas, las hijas de la caridad, que eran las encargadas de ayudar, de estar educando a estos niños, y se creó pues una especie de colegio que se le conocía como el Colegio Provincial La Merced. La idea es que estos niños se aprendieran también un oficio en el tiempo que estaban aquí, porque aquí estaban hasta que cumplían los 18 años, o sea que hasta que se iban a hacer el servicio militar estaban aquí, podían estar en el hospicio, luego ya pues tenían que abandonarlo. Y en la parte del patio blanco se ubicaron talleres, aquí hubo panadería, hubo zapatería, hubo una imprenta, que actualmente pues, es el germen de la actual imprenta provincial. Y aquí estos niños pues se abastecían al propio colegio, ellos mismos se hacían sus ropas, se hacían sus zapatos, hacían el pan, y así a la vez iban aprendiendo un oficio para luego buscarse la vida una vez que salían del edificio, de aquí del hospicio.
Después de la desamortización, la mayoría de los conventos, como eran masculinos, se van a perder y todos van a pasar a edificios públicos. En Sevilla, el Museo de Bellas Artes, el actual Museo de Bellas Artes, era la Casa Grande, el Convento de la Merced de Sevilla. En Granada, pues actualmente pues, un cuartel, y así sucesivamente. En caso de Córdoba, pues alberga la Diputación de Córdoba, y así porque la mayoría de los conventos fueron pasando a ser edificios pues, civiles. Un hecho dramático sacude la historia tanto de la iglesia como del propio conjunto arquitectónico que compone el Palacio de la Merced. El incendio provocado de 1978 abrió un antes y un después para el edificio y los propios cordobeses. Según se puede seguir a través de la prensa, un niño que había estado aquí en el colegio, había estado en el hospicio, se presentó a unas oposiciones para trabajar ya, la Diputación ya estaba instalada, y se presentó a unas oposiciones para trabajar en un centro adscrito a la Diputación de Córdoba. Se presentó a estas oposiciones y como no aprobó, pues en represalia prendió fuego al retablo. Él se conocía muy bien la casa porque se había criado aquí, además había sido monaguillo de la iglesia, se quedó por la noche en la iglesia y por las puertas laterales del retablo, por ahí metió la ropa del sacerdote impregnado en gasolina, prendió fuego y en cuestión de 2 horas pues el retablo fue reducido a ceniza, afectando a gran parte de la iglesia, que quedó pues prácticamente totalmente destruida. Patrimonio inmenso el que se pierde irremediablemente en el cruento incendio. Obviamente el retablo del siglo XVIII atribuido a Alonso Gómez de Sandoval, eso no se ha podido ya recuperar. Los retablos laterales, ardieron también bastantes retablos, también pintura, sobre todo en el coro del convento había un lienzo muy representativo que estaba representada la aparición de San Rafael, la Fray Simón de Sousa, que también se perdió, y se perdió un importante, muchísimo patrimonio, ¿no? Sobre todo patrimonio muy sentimental, puesto que la iglesia era una iglesia muy querida por los cordobeses, y se perdió mucha parte, sobre todo de ese patrimonio que mucho no se ha podido ya recuperar. Acometer el trabajo de reconstrucción no fue tarea fácil. Bueno, pues aquí ha habido dos fases. La primera fase fue reconstruir pues, toda la parte, lo que es digamos, la infraestructura. En primera se crea un pequeño taller con la idea de que los niños que quedaban del hospicio aprendieran el oficio de la carpintería y la talla, sobre todo. Este taller no tuvo mucho éxito porque ya a finales de los 80 entró en vigor el programa de escuelas taller. Aquí tenemos que hablar de una persona muy importante, como fue Eduardo Corona, que fue, junto a Rafael de la Hoz, el impulsor de la restauración de la iglesia. Recoge la prensa que tanto Eduardo Corona como Rafael de la Hoz lloraban en la puerta de la iglesia, porque no podemos olvidar que la iglesia arde mes y medio después de estar totalmente restaurada. Se había restaurado hace mes y medio antes del incendio. Y ellos pues lloraban en la puerta de la iglesia cuando vieron cómo las llamas destruían esta joya del patrimonio, además que estaba recién restaurada. Ellos nunca se echaron atrás y pensaron que la iglesia de la Merced era algo que se podía recuperar. Con el arrojo de Eduardo Corona, que en aquel momento pues se enfundó la peluca barroca y empezó a diseñar de nuevo el retablo y a diseñar pues todas las partes de la iglesia que se habían perdido. Y poco a poco pues él fue dando vida a todo ese patrimonio prácticamente perdido, sobre todo parte de dibujo y parte que se fue restaurando, como todas las yeserías que se habían ido perdiendo, la cúpula, se volvió a pintar toda la iglesia, y una vez que ya estaba hecho esto, el arquitecto le mandó que dibujara el retablo a tamaño real. Ese retablo, que está en papel, que se fue colocado sobre el propio muro donde estaba el retablo original, se dibujó y ahí quedó ahí pues prácticamente una década. El arquitecto en ningún momento pensó en recuperar el retablo, solamente quería dejar constancia de que ahí había habido un retablo de esa magnitud. Si bien, una vez que ya estaba hecho el dibujo, se pensó que por qué no se podía recuperar. Y ahí ya entró Eduardo Corona, que él dijo que él era capaz de reunir a un grupo de tallistas o de jóvenes artesanos que pudieran dar vida a este retablo. Y así fue. El retablo empezó con ese pequeño taller, que ya como digo duró poco, y luego ya por la primera escuela taller. Se hace un proyecto de escuela taller
en el que se aprueba, y a partir de entonces pues, han sido 7 ediciones de escuelas taller, donde se ha ido trabajando todos a una, corporación tras corporación. Todas las corporaciones lo fueron manteniendo, y de ahí pues que fuese un éxito, ¿no? Y que hoy pues podíamos disfrutar de este retablo, puesto que en ningún momento nadie pararon los trabajos. En el año 2014 reabre la iglesia gracias al esfuerzo, el empeño y el trabajo concienzudo y detallista de Francisco Mellado, que incluso desarrolla su tesis en la historia de la iglesia. Se recuperan obras muy importantes y precisas que le devuelven el esplendor arrebatado por el fuego. A mí lo que más ilusión me hace de todo fue la recuperación de la Virgen de la Merced. La actual imagen de la Virgen de la Merced, me imagino que muchas de las personas que nos estén viendo se acordarán de que había una Virgen de la Merced sentada, que era la comendadora. Esa imagen se coloca a principios del siglo XX, incluso ya casi en los años 40, y es la que todo el mundo conoce, porque en las fotografías de antes del incendio siempre aparece la Virgen de la Merced. Pero antes de la Virgen de la Merced comendadora estuvo la Virgen de la Merced de vestir, que es la que actualmente ocupa el retablo. Como estaba muy mal conservada, se quitó en los años 40 o así, se quita, se coloca la comendadora, la antigua se salvó, la comendadora ardió en el incendio. La de vestir pasó a distintas dependencias y finalmente acabó en una atarazana de la Diputación de Córdoba, donde después de mucha insistencia pues pude localizar. Una vez que se localizó la imagen, puesto con los antiguos inventarios que se conservaban incluso aquí en la Diputación, en el archivo de protocolos notariales, aparecía que en el retablo mayor había una imagen de vestir de la Virgen de la Merced con la corona de plata, que es la que actualmente ocupa el retablo. Una vez localizada, pues se depositó aquí en la iglesia de la Merced, se restauró y volvió a ocupar su lugar que le corresponde históricamente en el retablo, en el nuevo retablo, que ella es lo único que se conserva del siglo XVIII. Una imagen de vestir atribuida al escultor cordobés Alonso Gómez de Sandoval, una imagen con muchísima devoción en la Córdoba del siglo XVIII. Se salía en procesión el 24 de septiembre, el campo de la Merced se rendía a ella, según se puede recoger en las crónicas, con fuegos artificiales, con una procesión en la que acudía pues la nobleza vinculada al convento, y la traían en procesión todos los años y recorría pues las calles del campo de la Merced. Y hoy pues históricamente ocupa este lugar importante, presidiendo el retablo mayor de la iglesia. La grandiosidad de la iglesia sorprende a quienes recuerdan el aspecto del templo después del incendio. Cuando vemos esa fotografía con el retablo totalmente calcinado y ver, tal cual podemos ver ahora, que prácticamente parece que el retablo está hecho del siglo XVIII, puesto que hay que explicarlo y decirlo, porque muchas personas piensan que es el retablo original restaurado, porque hoy en día un retablo lo pelas y lo vuelves a dorar y se quedaría tal cual lo vemos nosotros ahora este. Belleza histórica la de esta iglesia que no podemos dejar de ver por estos motivos. Uno de ellos es ese carácter barroco, como ya digo, es de las iglesias barrocas que mejor conservada, ¿no? Pues esto que se ha restaurado recientemente. La iglesia hay mucha, en Córdoba hay mucho barroco, aunque mucho se ha perdido, ¿no? Con el paso del tiempo, puesto que después de un tiempo, bueno, tampoco vamos a entendernos mucho, pero casi todas las iglesias fernandinas hubo un tiempo en el que se barroquizaron, todas se le colocaron, y después hubo una corriente en que el barroco era algo de muy mal gusto y todo se limpió, se quitaron todo, dejando por la iglesia fernandina desnudas como las vemos nosotros ahora. Se conserva muy poca la iglesia de la Trinidad, que se conserva todo ese esplendor barroco, la iglesia de la Compañía y sobre todo por la iglesia de la Merced. Para ver esta iglesia, pues como digo, en ese barroco pleno, como fue el barroco del siglo XVIII, y sobre todo para admirar esa política de conservación del patrimonio, ¿no? Como es la iglesia de la Merced. Como ven, una iglesia espléndida la que vemos hoy en día, pero que tras sufrir un accidente, un incendio tan grave como el que sufrió, se vio totalmente devastada y que ha resurgido de las cenizas, nunca mejor dicho, para ser lo que hoy en día es. Y nos vamos ahora, para cerrar el programa, a la procesión, la última procesión que salió el pasado domingo,
la Virgen del Socorro, una Virgen, alcaldesa perpetua, una Virgen del barrio de la Corredera y que por tanto hizo su recorrido por ese entorno, en todo momento arropado por todo el mundo cofrade. Poquito a poco, ¿eh? Adelante, Fernando, adelante. Bueno, poquito a poco a la izquierda. Siempre. Adelante. Siempre de frente. Izquierda, bueno, venga de frente, venga de frente. Derecha atrás.